Bien, hoy vamos a empezar a hablar de cómo resolver un tipo particular de ejercicio que encontramos en el repartido 3. Ustedes en el repartido 3 inician teniendo una serie de situaciones problemáticas y lo único que se les pide es tratar de encontrar cuál es la fórmula matemática, es decir, el modelo matemático que se ajusta a esa situación que me están planteando. Este tipo de problema va a ser sumamente importante porque nosotros vamos a ir viendo más adelante nuevas herramientas que tienen que ver con límites, derivadas, pero siempre vamos a partir de una situación de la vida que primero van a tener que reflejar a un modelo matemático determinado y luego que tienen el modelo matemático irán entonces tratando de incluir las nuevas herramientas que vamos a ir aprendiendo. Pero entonces, la parte de la interpretación de la situación, del cuento, del problema, mediante una fórmula matemática, es siempre el puntapié de inicio para todos los demás cálculos que vamos a hacer después. Entonces, esta parte de encontrar la fórmula matemática que se ajusta a una determinada situación problemática es sumamente importante. Y eso es lo que tenemos en los primeros ejercicios del repartido 3. Bueno, vamos a empezar con un problema muy simple como era el ejercicio 1. Acá la letra dice, un rectángulo tiene un perímetro de 20 metros, exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados. Bueno, muchas veces el dibujo, el croquis que acompaña el enunciado, se les da y otras veces no. Cuando no te dan el dibujo, siempre te conviene a ti partir de un esquema o un croquis que se ajuste a lo que me mencionan en la letra. En este caso me hablaban de un rectángulo, así que ustedes partirían de una figura geométrica rectangular y marcan con qué nombre van a designar las dos, digamos, dimensiones de esta figura. Yo le llamé en este caso al ancho con A y al largo con B. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Bueno, yo lo que quiero encontrar es una fórmula matemática para calcular el área de este rectángulo. Entonces, lo primero que uno tendría que empezar por pensar es, ¿cómo determino yo el área de un rectángulo? Bueno, fácil. El área de un rectángulo es largo por ancho. Según el dibujo que yo me hice y con qué letras decidí designar al largo y al ancho, a vos te quedaría que esa fórmula de área, en principio, dependería de dos variables, ¿está? El largo que es B, el ancho que es A. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no quiero una fórmula para el área que dependa de dos variables. Yo quiero una fórmula, según lo que pide la letra, que dependa solamente de una variable, ¿está? De una de las dos dimensiones que ustedes tienen. Puede ser del largo o del ancho. O sea, una fórmula matemática que solo involucre la A o la B. Como acá no me especifican con cuál quieren que me quede, entonces soy yo el que va a decidir. Entonces yo acá te puse, necesito deshacerme, por ejemplo, de la B para que me quede solamente una fórmula de área que dependa de la A. Ahora, para deshacerte de la B, vos tenés que buscar qué otro dato proporciona la letra como para encontrar un vínculo matemático entre esas dos variables que tenés en principio, es decir, el largo y el ancho. Y el otro dato que proporciona la letra tiene que ver con el perímetro de esta figura. Entonces, vamos a empezar por recordar. El perímetro de una figura viene dado por la suma de todos sus lados. Fíjense ustedes que en esta figura rectangular tú tenés un ancho, un largo, otro ancho y otro largo. O sea que el perímetro de esta figura serían dos anchos más dos largos. En este caso, en este segundo miembro, cambié el perímetro por la P mayúscula. Puedo sacar entre estos dos términos que están en el segundo miembro un 2 de factor común,
Así que dentro del paréntesis colocás las demás cantidades que en cada término multiplicaban al 2, por eso me queda así. El perímetro, la letra me decía que valía 20, así que voy teniendo esta expresión. Fíjense que el 2 que multiplica lo pueden pasar al otro lado dividiendo. 20 dividido 2 es 10. Y acá encuentran una relación matemática entre las dos variables del problema. Si lo que yo quería era deshacerme de la B, entonces lo que voy a hacer es despejar de aquí la B. Entonces el A pasaría al primer miembro con signo contrario y ustedes tienen en este caso por qué reemplazar el B del que quieren deshacerse. Entonces vuelven a la fórmula del área, el área era largo por ancho, cambiás el B por lo que acabas de encontrar más arriba, si querés hacer la distributiva, te termina dando y ordenás, te queda este modelo cuadrático, o sea, una función de segundo grado del tipo polinómica, para entonces el área en función de un solo parámetro. Y hasta aquí cumpliste con tu cometido. Encontraste una fórmula para calcular el área de esta figura que solamente depende de un parámetro, que en este caso es el A de ancho. Vamos al segundo problema. Parecido. Un rectángulo tiene un área de 16 metros cuadrados. Exprese su perímetro como función de la longitud de uno de sus lados. Otra vez, estamos trabajando con una figura planar, que es un rectángulo. ¿Tá? En este caso, cambié las letras con las que estoy trabajando, se me ocurrió llamarle al largo X, al ancho Y, por eso siempre ustedes tienen que partir en este tipo de situación aclarando las variables del problema con qué letra las van a designar. Pueden aclararlo a través de un croquis o, como yo hice acá, más abajo, aclaré, especifiqué con qué letra voy a representar cada una de las dimensiones. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que yo te pido ahora? Yo te pido encontrar una fórmula ahora para el perímetro. Entonces, vamos a empezar por recordar que el perímetro de cualquier figura viene dado por la suma de todos sus lados. Ya dijimos que en un rectángulo tenés un largo, un ancho, otro largo y otro ancho. O sea, hay dos largos y dos anchos. Otra vez, representé el perímetro por la letra P mayúscula. En principio esta fórmula depende de dos variables, por eso esta notación. Y saqué el 2 de factor común entre los dos términos que tengo en el segundo miembro. Ahora, esta es la fórmula del perímetro, pero yo no quiero una fórmula de perímetro que dependa de dos letras. Yo quiero la fórmula del perímetro que dependa de una sola de las dos variables. ¿Qué variable? Otra vez la letra no me dice en función de qué variable lo quieren, así que soy yo el que va a elegir con qué variable se va a quedar. Y voy a decidir encontrar una fórmula en función de X. Así que de quien me voy a deshacer es de la Y. Para deshacerte de la Y, que aparece acá, tenés que buscar entre tus datos qué otra información proporciona el problema que me permite a mí establecer un vínculo entre esas dos variables. Y el otro dato de que disponés es el valor del área de la figura. Así que el siguiente paso va a ser pensar cómo calcular esa área, era largo por ancho, o sea que en principio el área va a estar dependiendo de dos letras, porque el largo era X y el ancho era Y. Pero el dato del área lo tenés, el área de la figura vale 16. Por lo tanto, acá encuentran un vínculo matemático entre las dos variables en juego. Puedo, de esta formulita, despejar la Y, que es la letra de la que me quiero deshacer. Para despejar la Y de acá, la X que multiplica, pasa al otro lado dividiendo con su signo. Y entonces, esta Y que acabo de encontrar, voy a poder sustituirla en la fórmula de perímetro que teníamos más adelante, acá, para encontrar una fórmula de perímetro que solamente dependa de la X. Así que
volví a la fórmula de perímetro, era 2 veces el largo más el ancho. Fíjense en que en el lugar de la I estoy colocando el despeje que había obtenido en el renglón anterior. Si quieren acá, reduje a común denominador dentro del paréntesis. Recuerden que debajo de la X no hay nada, se van a imaginar un 1. Así que sería sacar común denominador entre 1 y X, que es X. X dividido 1, X. Multiplicás por X lo que está arriba. Viene un más. X dividido X1, multiplico por 1 lo que está arriba, y entonces acá acabo de obtener una fórmula de perímetro que solamente depende de una de las variables. En este caso, de la X, que era el largo de la figura. ¿Está? Vuelvo a repetir que mientras no te aclaren en función de qué variable quieren que dejes la expresión, sos tú el que decide en función de qué letra lo deja. Bien, vamos ahora a un paso más adelante. Ahora me dicen, exprese el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de sus lados. Empecemos por recordar que era un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero era una figura plana compuesta por 3 lados iguales. Yo me hice acá un croquis. Si me lo dan bárbaro, tengo que usar la designación de las letras que ellos hayan elegido, si no soy yo el que decide con qué letra nombra cada uno de esos 3 lados. Bien, yo decidí que los lados se designan por A. Bien, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero encontrar una fórmula para calcular el área de este triángulo. Entonces, lo primero que voy a recordar es cómo se calcula el área de un triángulo. El área de un triángulo era base por altura sobre 2. Bien, uno cualquiera de los 3 lados, porque en realidad son los 3 iguales, lo voy a considerar como base. Por ejemplo, voy a tomar como base este. Entonces, si esta es la base, voy a dibujar la altura que corresponde a este lado. Recuerden que la altura era la perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto. Entonces, la altura con respecto a este lado sería la perpendicular a este lado pasando por este vértice que está acá. Voy a hacer un croquis más detallado para empezar a aclarar algunas cosas. ¿Tá? Le di nombre a los vértices se nombraban con letras mayúsculas. ¿Tá? Le di nombre acá, tomé esto como base, marqué la altura correspondiente a este lado, es la perpendicular que pasa por el vértice opuesto, y una propiedad de los triángulos, entonces, equiláteros, es que esta altura va entonces justamente a partir de este lado base al medio. ¿Tá? Es una propiedad de construcción. Cuando ustedes trazan la perpendicular a este lado por el punto medio, resulta que termina siendo la mediatriz. ¿Está claro? Muy bien, entonces esto vale la mitad del lado, sería A sobre 2, y esto también. Bien, le llamé a la altura H. Así que si yo vuelvo a pensar en cómo calcular el área de este triángulo, la base era A, la altura es H y va dividido 2. En principio esa fórmula involucraría 2 variables, la base que es A y la altura que es H. ¿Está? Bien. Pero yo no quiero una fórmula del área que dependa de 2 variables. Necesito deshacerme de una de esas 2 letras. Acá en particular sé que me tengo que deshacer de la H, porque la letra me dice que la fórmula de área que quiero tiene que quedar solo en función de la longitud del lado, o sea, solo en función de la A. Así que de quien te vas a deshacer es de H. Y entonces empiezo a mirar esta figura. Fíjense que esta altura que acabo de trazar divide el triángulo ABC en 2 triángulos semejantes, el ADC y el BDC. Ambos rectángulos por construcción, porque recuerden que la altura era la perpendicular a este lado,
Quiere decir que acá hay un ángulo recto por construcción y acá tenemos otro. Los dos triángulos son iguales, no tengo duda, porque tienen tres lados iguales. Ambos tienen un lado mayor o hipotenusa que mide A, comparten un lado que es H y el otro lado es A sobre 2. Estas dos figuras, estos dos triángulos son semejantes. No puedo hablar de igualdad, porque para que dos figuras sean iguales en realidad, no solamente tenían que tener las mismas dimensiones, sino que tenían que ocupar el mismo sitio en el plano. Y estos dos triángulos no están en el mismo sitio. Por lo tanto, no puedo hablar realmente de que sean iguales. Son congruentes en realidad, semejantes. Muy bien, voy a tomar uno de esos dos triángulos, me voy a quedar con el ADC. Vamos a mirar este triángulo, rectángulo entonces por construcción. Tenemos una hipotenusa, que es siempre el lado mayor, el que se opone al ángulo recto, y luego dos catetos. Uno vale A sobre 2 y el otro H. ¿Qué teorema podemos aplicar en todo triángulo rectángulo? Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma entre el cateto 1 al cuadrado y el cateto 2 al cuadrado. En tu caso, la hipotenusa viene a ser A. Un cateto era A sobre 2, que lo tendrás al cuadrado, y el otro es H. Cuidado que acá tienen el cuadrado de una fracción, hay que hacer la potencia de arriba y la potencia de abajo, por eso queda A2 sobre 4. Y como lo que yo quiero es despejar el valor de la H, voy a pasar este término al primer miembro, luego voy a reducir este primer miembro a común denominador. 4 dividido 1 es 4, multiplico por 4 lo que está arriba, viene un menos. 4 dividido 4 es 1, multiplico por 1 lo que está arriba. 4A2 menos A2 será 3A2. 3A2 sobre 4 es H2. Así que si vos querés la H sola, vas a tener que aplicar raíz cuadrada. Sería la raíz cuadrada de 3A2 sobre 4. La raíz de un cociente lo separé en la raíz de lo que está arriba y la raíz de lo que está abajo. La raíz de lo que está arriba, que es un producto a su vez, lo separé en raíz de 3 por raíz de A2, que te da directo A, y abajo la raíz de 4 es justo 2. Y ahora que tenés la altura despejada en función del valor del lado, voy nuevamente a la fórmula del área, ¿tá? El área era la base, que es A, por la altura, que es todo esto que acabamos de ver, sobre 2. Transformé esto en fracción poniéndole denominador 1 y entonces consideré que acá tenía un cociente de 2 fracciones. Para dividir fracciones dejan la primera como está y en lugar de dividir multiplican por la segunda invertida. Y al hacer eso termina dándome esta cuenta. ¿Está? Y ahí encontré una fórmula para calcular el área que solamente depende del valor del lado. Bueno, vayamos ahora al problema 4. En el problema 4 tenemos: exprese el área de un cubo en función de su volumen. Vamos a recordar que el cubo es una figura, ahora sí, en el espacio, que consta de 6 caras iguales y cada una de esas caras es un cuadrado. Así que, por ejemplo, si yo considero que cada una de esas caras tiene longitud X, vos tendrías largo X, profundidad X, altura X. Esas son las 3 dimensiones en juego. Fíjense que para hallar el área, en principio, el área son 6 caras iguales, así que puedo considerar que el área del cubo, en función del valor del lado, sería 6 veces el área de una cara. ¿Tá? O sea que si el lado de cada una de estas caras es X, el área de una cara, por ser un cuadrado, es X por X, X a la 2, y como eran 6 caras iguales, esta sería el área del cubo. Pero esta fórmula que acabo de escribir es el área en función de la longitud del lado. Y yo no quiero eso.
Yo quiero la fórmula del área, pero en función del volumen del cubo. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar por recordar cómo se calcula el área, el volumen de esta figura. El volumen es área de la base es un cuadrado, o sea que sería x a la 2, por altura, que es x. O sea que te queda área de la base x2 por x, y eso te da x a la 3. Esa es la fórmula del volumen. Cambié el volumen por una V mayúscula. La fórmula del volumen depende de una sola variable, en este caso x, y de acá voy a despejar x. Voy a aplicar raíz cúbica de los dos lados, por eso te queda que la raíz cúbica del volumen sería el valor de la x. Vuelvo a la fórmula del área, porque quiero que en lugar de la x quede el v, quiero que quede el v, y entonces lo que hago acá es cambiar la x por la raíz cúbica de b. Y luego simplemente para reescribir esto en una forma más ordenada, recordé una propiedad de la radicación. Toda raíz puede ser pasada a la notación de potencia, de esta manera, o sea que la raíz cúbica de v es v a la 1/3, y luego elevado a la 2 tenés una potencia de potencia, se deja la misma base que es v, y se multiplican los exponentes, de ahí que quede esta expresión que está acá. Y aquí cumplí con lo que me pedía la letra, conseguí la fórmula del área de este cubo en función del volumen. Y a ver si me da el tiempo de ir a un último problema. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Acá está el rectángulo y acá está el semicírculo que corona la ventana. Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, exprese el área de la ventana como función del ancho de la misma, que es x. O sea, esto vale x, el ancho de la ventana. Acá me hice un croquis. El ancho es x, le llamé y a la altura de la ventana, y voy entonces a ver qué me piden. Quieren una fórmula para calcular el área. Entonces, voy a dividir el área de esta ventana en dos partes. Acá queda más claro. El área de un rectángulo por un lado y luego el área de media circunferencia. Bien, ahora, el área de un rectángulo no hay problema. Según esto sería x por y. Y luego tenés el semicírculo. Entonces, el área total sería el área del rectángulo, largo por ancho, y el área del semicírculo. O sea, es la mitad de una circunferencia. Ustedes tienen que acordarse, los puse acá, que el área de una circunferencia es pi por radio cuadrado. ¿Cuánto vale el radio en esta supuesta circunferencia que tendrías acá? El radio es esto, que es la mitad del ancho de la ventana. O sea que el radio es x sobre 2. Por eso acá es pi por radio cuadrado sobre 2, sería el área de media circunferencia, con un radio que es x sobre 2. Así que te queda pi, el radio que es x sobre 2 a la 2, y va dividido 2 porque era media circunferencia. Ahora, si ustedes se fijan, esta fórmula que acaban de conseguir depende de dos letras, la x y la y. Y yo, la letra dice claramente, quiero una fórmula de área que solamente dependa del ancho de la ventana, es decir, de la x. Así que tú te tenés que deshacer de la y. Para deshacerte de la y, vas a pensar en el otro dato que proporciona el problema. Y el otro dato que proporciona la letra es sobre el perímetro de la figura. El perímetro de la figura viene dado por la suma de todos los lados. Acá lo pueden ver claro. Ustedes tienen, el perímetro es un ancho, un alto, otro alto y media circunferencia. ¿Está? A ver. El perímetro, el dato que tengo es que mide 30 pies, 30 foot. El perímetro es un ancho, dos altos y media circunferencia. El perímetro de una circunferencia es 2pi por r. 2pi por el radio, que es x sobre 2.
y todo está dividido 2 porque era media circunferencia. Este 2 lo simplifiqué con este 2, por eso acá te queda pi por x todo sobre 2, y acá encontraron una fórmula matemática que involucra la x y la y. Yo cambié el perímetro por el dato que era 30, y de esta fórmula matemática donde tienen el x y el y, trataré de despejar el y, que es la letra de la que quería deshacerme. Entonces simplemente dejé solo el y, pasé la x, pasé lo otro, ¿está? Después eso te queda 30 menos x menos pi por x sobre 2. ¿Ah? Y esta x despejada, llevé a común denominador acá, el común denominador obvio es 2, 2 dividido 1 es 2, por 30, 60, 2 dividido 1 es 2, 2 dividido 2 es 1, y esta sería la expresión de la y. Me volví a la fórmula del área, que teníamos por acá, la x la dejé, el y lo suplanté por el despeje que hice, y esto lo tenía ya preparadito. Así que la x, la y esto ya estaba. Empecé a organizar un poco, trabajé en este segundo término. Fíjense que esto era una fracción, pi por x cuadrado sobre 4, dividido otra fracción. Transformé el 2 en fracción poniéndole denominador 1. ¿Cómo se dividen fracciones? Dejan la primera fracción como está, o sea, el pi por x cuadrado sobre 4, y en lugar de dividir, lo multiplicás por la segunda fracción invertida, es decir, que lo multiplican por 1/2. Pi por x sobre 2 sobre 4, todo por 1/2, te pasa a quedar pi por x cuadrado sobre 8. Luego llevé a común denominador estos dos términos, el común denominador obviamente era 8, 8 dividido 2, 4, voy a multiplicar por 4 todo esto, está acá, después hago cuentas, y 8 dividido 8 es 1, por eso esto queda igual. Hice la distributiva que faltaba, ordené términos, y esta es la expresión que obtuve. En realidad esta la puedes dejar ahí, o si no la separé en dos términos, este segundo miembro, y me queda de esta manera. Y entonces cumplí con el cometido de obtener una fórmula para el área que solamente dependiera del ancho de la ventana. ¿Está? Bien. Voy a dejar de compartir.